Y en la Casa de Paz, 52 lecciones de vida, el manual número 11 y el tema específico es la lección 10. Y dice así: pide lo que quieras en mi nombre. Ahora, quiero que entiendas, pide lo que quieras en mi nombre. ¿Por qué está diciendo Dios eso? ¿Es que Dios miente o es que Dios dice la verdad? Para todos los que me están escuchando, voy a empezar dando, ¿qué te puedo decir? Un pequeño testimonio. Cuando yo recién me convertí, aproximadamente a los 6 meses que yo me convertí, yo tuve un sueño donde Dios se me apareció. A mí sí me ha aparecido Dios varias veces, aún despierto. Pero en esta oportunidad Dios se me apareció, y lo voy a hacer bien reducido. ¿Y sabe qué me preguntó el Señor? Y me dijo: ¿quieres saber cuánto poder tiene mi nombre y cuánto poder tiene mi sangre? Si Dios no me hubiese revelado a mi espíritu el poder que había en su nombre y el poder que había en su sangre, de repente yo no estuviera de pie delante de ti. Porque Dios, recuerdo perfectamente que me llevó por un arenal y me dijo, y me puso en medio de un desierto terrible, un terremoto, cosas terribles, y me dijo: yo soy una pequeña casa. Si estás en mí o confías en mí, y créeme que todo trae paz. Luego me llevó por una selva muy grande, y él iba adelante y yo iba atrás. Y cuando miré a mi atrás, había un tigre enorme, que la condición era comerme a mí, destruirme. Y Dios ahí me dijo: toma mi nombre. Y yo dije: en el nombre de Jesús destruyo este tigre. Y el tigre voló por pedazos. Y luego Dios me llevó y me dijo: me hizo pasar por un lago enorme, y había una madera, un árbol muy grueso, acento tirado así, casi de extremo a extremo. Y el Señor comenzó a caminar por allí, y yo en su tras de él. Y él me preguntó, me dijo: ¿tú quieres conocer al diablo? Le dije: sí. Y se me apareció un pez más o menos de 3 metros, enorme. Y me dijo: mientras tú crees en mí y en mi sangre, en mi nombre, es imposible, escucha bien, es imposible que el enemigo te pueda tocar. Pero en el momento que ya no crees en mí, ni tomas mi sangre o mi nombre, me dijo, corres el riesgo que el diablo te mate, te destruye. Y me dijo: toma mi sangre. Y le dije: la sangre que tiene, pues ese pez cayó al extremo, a la parte seca, pero era un esqueleto de pescado. Ya no era un pez, ni peligroso. Por eso te abro esto en esta mañana, en este día o en esta noche, para que confirmar lo que nuestro Padre espiritual, el apóstol Maldonado, nos enseña a través de este tema que es tan importante. Tú miras, apóstol, ¿por qué relacionas el poder de Dios con el tema de ahora? Y te voy a explicar por qué. Porque a medida que vamos desarrollando, te vas a dar cuenta que las cosas suceden cuando se hace de la manera correcta y en el nombre poderoso de Jesús. Porque ese nombre, el nombre poderoso de Jesús, tiene poder en el cielo, en la tierra, en este ámbito, y debajo de la tierra. Por eso te cuento que, imagínate, a los 6 meses de convertido. Y eso es lo que me ha ayudado a estar de pie delante de Dios, a pesar de las circunstancias de mis primeros años, a pesar de las chances del enemigo, porque yo sabía cuánto poder tiene el nombre de Jesús y cuánto poder tiene su sangre. Esto te voy a confirmar ahora en la enseñanza de esta Casa de Paz. Amén. Vamos a tomar el manual y dice así. Está basado en San Juan 14, 13 y 14 y así. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Escucha bien.
Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieras en mi nombre, directamente Jesús, yo lo voy a hacer o lo haré. Ahora, hay veces que las oraciones no son contestadas, y la razón es porque no conocemos los principios fundamentales para orar eficazmente. Y uno de esos principios básicos es el nombre Jesús, el cual se le ha dado a cada creyente para que lo use. Hoy aprenderemos acerca del poder que tiene el nombre Jesús. Por eso empecé con el testimonio. Porque si tú simple oras y no lo pides en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Tus oraciones no van a ser contestadas. ¿Por qué razón? Porque de esa manera, cuando Jesús presenta su propia vida en sacrificio, y luego después de haber pasado por todas las etapas y a la cruz, Dios mismo establece y le da todo el poder. Escúchame bien, el Padre le da todo el poder a Cristo, a Jesús. Por eso que para que nuestra oración tenga poder, aún para que sea contestada, escúcheme bien, dice que pidamos al Padre, pero en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque todo el poder y toda la autoridad, el Padre se la dio a Jesús por lo que hizo en esta tierra para salvar a la humanidad. Esa es la razón. No es que el Padre no tenga poder. Sí, Él tiene todo el poder, pero Él se la concedió a su Hijo. Así es que cuando tú oras en el nombre poderoso de Jesús, Él lo tiene muy en claro. Él sabe que el poder lo tiene en Él. Y si tú pides algo en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque le dio ese poder a Jesús. Escúcheme bien. Le dio ese poder a Jesús. Y no hay nada que pueda estorbar. Por eso es importante que lo entiendas. Por eso es importante que en tu espíritu tú allí lo recojas. No se trata de analizarlo, sino se trata de creerlo, porque lo está diciendo Dios mismo. Amén. Seguimos. Orando al Padre Celestial. Mira el principio. Y esto está en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Escucha bien lo que te digo. Jesús nos enseñó que todas las oraciones deben comenzar por reconocer y honrar. Reconocer, escucha bien. Y honrar al Padre. Toda oración debe hacerse a Dios Padre en el nombre de Jesús. Por eso Jesús nos dice en San Juan 16:23, de cierto os digo, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Tú me puedes decir, pero dice la Biblia que oremos al Padre, que le digamos Padre nuestro. Sí, tienes que entender, escúchame atentamente, que la oración debe ser dirigida al Padre. Pero lo que realmente va a hacer que la oración sea poderosa y tenga la respuesta es cuando tú entiendes que el Padre le dio el poder al Hijo, a Jesús. Entonces cuando tú tienes esta revelación o este entendimiento o lo crees lo que Dios dice, yo siempre les enseño que creer en Dios es creer que lo que Él dice es verdad. En esta tarde o en esta noche lo que quiero sacarte es de la ingenuidad, por no decir ignorancia. O la ignorancia, porque ignorancia no es un insulto. Ignorancia es algo que nosotros ignoramos, que no lo sabemos. Porque muchas veces nos dijimos solamente al Padre, pero no lo hacemos de la manera correcta. Porque nunca entendimos, no es que el Padre no tenga poder, sí lo tiene poder, sino que Él estableció un orden que pidamos en el nombre de Jesús, porque el Padre mismo le dio el poder al Hijo. Y toda oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús va a ser tan eficaz, va a ser tan poderosa,
¿Por qué? Porque así lo estableció el Señor. Quiero que quede bien claro. ¿Desde qué posesión oramos? O sea, ¿qué es una posesión? ¿Quién eres tú? Porque si tú no sabes quién eres, pues no tiene fundamento tu oración. Entonces, para que tu oración sea poderosa, tienes que entender, mira lo que dice primero, oramos como hijos de Dios. He podido ver en estos últimos 10 a 11 años. No es que antes Dios no me haya escuchado, sí me ha escuchado y he visto la mano de Dios. Pero lo que te estoy diciendo es que en estos últimos 11 años he visto la eficacia, he visto el poder de Dios. Recuerdo antes de trabajo la cobertura de este ministerio del Rey Jesús. ¿Qué pasaba? ¿Dios me usaba? Sí. ¿Oraba por los enfermos? Sí. ¿Se han sanado? Sí. ¿He liberado gente? Sí. Pero entiéndeme bien, en estos últimos tiempos mi oración a Dios es de una posesión de hijo. Y le digo, Señor, al ser tu hijo, tengo que ser tan poderoso como eres tú, Señor oh Dios, para ayudar a las multitudes, para ayudar a la gente. Y eso lo veo todos los días de mi vida. Cuando yo ministro liberación, cuando yo pongo la mano a los enfermos son sanados. Cuando ministro liberación, la gente es liberada, queda libre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo hago de la manera correcta. Entonces, para que tu oración tenga poder, tienes que orar como hijo de Dios, tu posesión o quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios, tú no eres un hermano, tú no eres un simple creyente, tú no eres un aleluya ni nada por el estilo de eso. Tú eres hijo de Dios y párate firme ahí, Señor, soy tu hijo. Y no porque lo merezcas, sino porque así lo determinó el Señor. ¿Dónde está eso? Gloria a Jesús. Mira, vamos a leer San Juan 1:12. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. O en otras palabras, te hizo tu hijo, te hizo tu hija. Por eso quiero, amados hijos, pastores, ancianos, ministros, líderes, mentores, quiero que entiendan, enseñemos de la manera correcta a Dios. Porque si tú entiendes que eres hijo de Dios, te pongo siempre el ejemplo. Si Dios es poderoso, los hijos también somos poderosos. No por lo que somos o por lo que hacemos, no, sino que al convertirse en hijo de Dios, todo el poder que le dio a Jesús, el Padre, también viene sobre ti. Por eso es importante entender y orar desde esa posesión. No solamente, Señor, no. Señor, a ti te plació. Tu palabra dice, en el momento que te recibí y creí, tú me hiciste tu hijo, Señor, estoy aquí. Como hijo, ¿qué hago? Por eso mucha gente no avanza. ¿Por qué? Porque como hijo, pues, vive en forma desordenada, nunca obedece a papá, que su deseo de él es que la gente se convierta, que la gente sea salva, que la gente sea sana, y no, entonces, ¿en qué te conviertes? Él sigue siendo hijo, pero desobediente. Y el poder, pues, no se desata porque nunca entendiste que eres un real hijo delante de Dios. Entonces, para que el poder de Dios se desate, escúchame bien, tienes que entender que eres hijo de Dios, y si tu Padre es poderoso, tú también como hijo eres poderosísimo. Amén. Cuando nacemos de nuevo, Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos. Dios Padre quiere que sus hijos e hijas oremos. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, Él responde nuestras oraciones. ¿Te das cuenta? Así que quiero que pongas por obra, por práctica a partir de ahora. Eres su hijo, pero acostúmbrate porque su deseo es hablar contigo cada día. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de la oración. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Imagínate tú. Existe el reino de Dios,
y existe el reino de las tinieblas. El reino de Dios es poderoso, pero para que el reino avance, también tienes que entender que hay un reino de las tinieblas y que tienes que hacer retroceder al reino de las tinieblas. ¿Y cómo hacemos retroceder? En el poder de Dios. Cuando ganamos almas, cuando oramos por los enfermos, cuando liberamos a la gente, cuando echamos fuera demonios, estamos avanzando en el reino. Pero si tú no oras, tú no estás en la presencia de Dios, ¿cómo puedes extender el reino? De lo contrario, el reino de las tinieblas avanza y te hace retroceder a ti. Y por eso tienes enfermedades, por eso vuelves al pecado de donde Dios te sacó, por eso vives en miseria. ¿Por qué? Porque no has entendido que hay dos reinos. Por eso es tan importante entender en esta noche lo que desata el poder del nombre Jesús y quién eres delante de Dios. Porque entonces sabrás que tienes que poner por obra lo que vas a recibir en este día. Y de esa manera seguimos extendiendo el reino de Dios y nada nos va a poder detener. Seguimos. Gloria a Jesús. ¿De qué otra posesión o quién más somos? Escúcheme bien. 2. Oramos como iglesia de Jesucristo. Mira dónde está. Mateo 16, 18, 19, 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué más necesitamos? ¿O de qué manera tenemos que orar? Entendiendo que somos el remanente, entendiendo que somos la iglesia de Jesucristo. Escúchame bien. ¿Y por qué razón? Escúchame, mira lo que es la primera parte de este versículo. Esto es importantísimo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y no se refiere solamente a los Pedros de nombre. Pedro significa roca, posesión, firmeza. Tú no puedes ser un cristiano medio, no importa que... No, hijo, despiértate. Tú eres piedra. La palabra piedra viene... La palabra Pedro viene de la palabra piedra y en hebreo significa Petros. Y piedra es algo sólido, que nada lo mueve. Por eso Dios dijo, sobre ti voy a establecer mi iglesia. Mira lo que sigue diciendo ahí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entiende bien, y las puertas del Hades. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios y sabes que eres la iglesia de Jesucristo, lavado y transformado por el poder de Dios, es imposible que el diablo te haga daño. Y no porque yo te lo diga, sino escucha, atiende. Comprende, abre tu corazón. Dice Dios, contra ti el Hades, significa el infierno mismo y sus demonios, no podrán hacerte daño. Escúchame atentamente. No podrán hacerte daño. Entonces es el momento que entiendas. ¿Por qué sufres ataques? Porque no has tenido revelación quién eres. Si supieras que eres hijo de Dios y supieras que eres la iglesia de Jesucristo, sabrías que los demonios, el infierno mismo y sus demonios, Satanás mismo y sus demonios, no podrán hacerte daño. No podrán hacerte daño. Y lo dice Dios. Por eso es importante saber de qué posesión vamos a orar. ¿De qué posesión vamos a pedir a Dios? Porque conforme tú crees en tu mente, en tu corazón, de esa manera va a hablar tu boca. ¿Cómo que? Teniéndole miedo al diablo, teniéndole miedo a la enfermedad. Hijo, no se te fue revelado la palabra.
Si Dios es realmente poderoso y tú reconoces y entiendes que eres hijo de Dios, tal como es Dios son los hijos. Y ese poder que Dios le dio a Jesús, también te ha dado a ti y me ha dado a mí. Seguimos. Todo creyente nacido de nuevo tiene el derecho legal de usar el nombre que está por encima de todo nombre. Dios le dio el nombre de Jesús a la iglesia para ejercer poder y autoridad en la oración, para echar fuera demonios, sanar enfermos, destruir las obras del diablo y mucho más. Entiéndelo bien. No es porque, no es que yo soy un orador, no es que yo ayuno. Escúchame bien, todo eso está bien. Para ser sensible, para escuchar la voz de Dios. Pero lo que realmente hace los milagros, las señales, la sanidad y el que libera es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Por eso tu deseo debe ser, Señor, te voy a buscar, quiero estar cerca de ti, revélame qué hacer, hazme entender que soy tu hijo, Señor, y yo voy a ir en obediencia a tu palabra, porque para eso tú me llamaste. Por eso la Biblia dice, vaya y oren pongan las manos a los enfermos y echen fuera demonios. Yo voy a ir en obediencia, Señor, pero necesito escuchar tu voz, creer en mi corazón, en mi espíritu. Y de esa manera te conviertes en un hombre y una mujer poderosos en Dios. Ahora, vamos a ver un poquito más qué significa o el nombre Jesús o el poder que tiene el nombre Jesús. Mira lo que dice Hebreos. En hebreo, Yeshua o Jesús significa Jehová el Salvador. Jehová es salvación. En el Nuevo Testamento, salvación es la traducción de la palabra griega soteria, que también significa sanidad, liberación, protección, prosperidad, fuerza, seguridad. Escúchame bien. O sea, desde el momento que tú entiendes que te conviertes en hijo de Dios, todos estos atributos están sobre ti. ¿Por qué? Porque estás creyendo en Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso mira lo que dice, gloria a Jesús. En el Nuevo Testamento, salvación, ¿qué significa salvación? Traducción de la palabra griega soteria, que también significa sanidad. Eso está sobre ti. Tienes que vivir sano y tienes que orar para que no seas sanada. Liberación, tienes que vivir libre y liberar a la gente. Significa protección, estás guardado por el poder de Dios. Significa que Él llevó tu pobreza y te prospera en todas las cosas. Significa fuerza para echar fuera los demonios. Seguridad, nada me puede hacer daño. Jesús es y tiene todo lo que su nombre implica. Aquellos que creen pueden pedir lo que quieran en su nombre y Él les responderá. ¿Por qué Él va a hacer que esto se cumpla? Porque toda la autoridad se le dio el Padre a Jesús. ¿Te das cuenta? Es una realidad. Por eso despierten esta tarde, despierten esta noche. El poder del nombre de Jesús. Hemos visto el nombre de Jesús, ahora el poder del nombre. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Acá te está confirmando lo que te estoy diciendo. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? A mí el Padre me ha dado todo el poder, toda la autoridad, todo el poder. Así que el poder está en mí. Por eso es importante entenderlo. Y dice de la siguiente manera, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no hay un lugar donde es invocado el nombre poderoso de Jesús y las cosas no cambian. Si tú entiendes que has creído en Jesús y al creer en Jesús, Él te da todo su poder, lo que declares en el cielo, en la tierra, aquí, en este
ambiente donde estamos. Y aún debajo de la tierra, los que habitan y viven se tienen que sujetar. ¿Por qué? Porque entendiste el poder que hay en el nombre poderoso de Jesús. ¿Ah? Así que tú no estás por las puras aquí. Tú no estás para que te haga daño el enemigo aquí. Eres tú, por eso quiero que entiendas que hay dos reinos. Pero el reino de Dios está sobre todo reino, aún sobre el reino de las tinieblas, y nunca más tiene que hacerte daño. Paralízalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder está sobre ti. Por eso cuando ores a Dios, dile gracias, Señor. Pide lo que quieres, dile, lo pide en el nombre poderoso, pero créelo y lo verás hecho. Seguimos. Dios puso todo su poder y autoridad en un nombre, Jesús. El nombre de Jesús puede mover montañas, sanar enfermos, echar fuera demonios, destruir las obras del enemigo y mucho más. Cada vez que se use el nombre de Jesús, algo sucede. Por eso cuando ores, habla en el nombre de Jesús. Cuando liberes, habla en el nombre de Jesús. Cuando rompas cadenas, habla en el nombre de Jesús. Cuando eches fuera la pobreza, ordena que se vaya en el nombre de Jesús. Y cuando declaras también que la bendición de Dios, habla en el nombre de Jesús. Porque eso se hace real en tu vida, en tu familia, en tu generación, en tus finanzas. Entiéndelo bien. Gloria a Jesús. Seguimos. El nombre de Jesús gobierna. Escucha, ahí está. El nombre de Jesús gobierna en todos los ámbitos. ¿Dónde está eso? Filipenses 2, 9 y 10 dice así. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué tal poder? ¿Qué tal poder? Si estás entendiendo y estás creyendo ese mismo poder, y tú miras, pero ¿cómo yo sé? Porque me ha dado yo ese poder. Porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él todo esto lo ganó muriendo en la cruz de Calvario. Y cuando Él regresa a la presencia del Padre y que está sentado a la diestra, a la derecha del Padre, Él le dijo al Padre, todo ese poder que tú me has dado, yo le entrego a la iglesia. Así es que tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús, tienes poder, escúchame bien, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora yo te lo voy a leer en el nombre de Jesús, porque no lo digo yo, sino simplemente te estoy haciendo acordar, simplemente te estoy leyendo lo que es la palabra de Dios, porque así de esa manera Dios lo estableció. Y como al ascender su hijo, ese poder y esa autoridad los dejó a los hijos de Dios. Ese poder y autoridad los dejó a la iglesia de Jesucristo para que avancemos, para que corramos, para que sanemos a los enfermos. Por eso liberamos, por eso sanamos. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Señor. Mira lo que dice ahí, gloria a Jesús. Cielo se refiere al primer cielo o cielo azul que vemos todos los días. El segundo cielo donde están las galaxias y los planetas. Y el tercer cielo es donde habita Dios. Por eso cuando tú pides las cosas en fe, en el nombre de Jesús, lo que Dios tiene aún en los cielos será derramado sobre tu vida. Por la autoridad que Dios le dio a Jesús. Hay 3 cielos. El primer cielo es el espacio, lo que tuvimos. El segundo cielo son las galaxias, donde están los planetas. Y el tercer cielo es donde habita nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor y Jesucristo resucitado. Entonces, sobre todo ese ámbito, tú y yo tenemos poder. También tenemos, ahora, ¿qué es tierra? Tierra es el planeta donde vivimos, todo lo que es acá. En otras palabras, tú y yo tenemos poder sobre todo lo que se mueve aquí en esta tierra. Entiéndelo bien. Tú y yo tenemos poder sobre todo lo que se mueve en esta tierra. Por eso, yo le puedo decir al COVID que se vaya y se tiene que ir. Por eso yo lo que declaro con mi boca, que la gente sea sanada, es sanada. Cuando yo declaro
bendición y prosperidad sobre la iglesia, eso se da. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio ese poder. ¿Cómo te puedes tú conformar a la miseria, a la pobreza, a la escasez? Si Dios ya te dio el poder para que eches todas esas cosas y declarar en el nombre de Jesús que eres un bendecido y una bendecida. ¿Te das cuenta? Que hay misterios que no lo hemos entendido, pero por eso es importante que ahora lo entiendas, porque cuando tú lo entiendes y lo crees, disfrutas de lo que Dios te ha dejado como herencia para ti. Ahora, ¿qué es debajo de la tierra? Donde está el infierno. No existe un lugar en el universo donde el nombre de Jesús no tenga poder. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tiene un nombre, y el nombre de Jesús está por encima de todo. Cuando oramos, el único nombre que puede afectar estos tres ambientes es el nombre de Jesús. Y te digo, por ejemplo, esto. Quiero que me entiendas. Si recibes una revelación, que lo acabo de recibir ahorita de parte del Señor, tienes tus hijos metidos en alcoholismo, en la drogadicción. Si tú entiendes lo que te acabo de enseñar en esta noche, que por ser hijo de Dios, todo el poder de Jesús está sobre ti. Ordénale a esos demonios de alcoholismo. Ordénale a esos demonios de drogadicción que suelte a tus hijos, que suelte a tu generación, que suelte a la persona que tú conoces. Y te garantizo, que a partir de ahora lo verás hecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio ese poder para ayudar a las personas que necesitan de Dios. Por eso un día siempre yo te deseo decir, tú darás cuenta si obedeciste, si creíste en Dios e hiciste su voluntad. Porque hacer su voluntad es exactamente lo que te estoy enseñando en esta noche. Dios te llamó para que en el nombre de Jesús destruyas toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, para que en el nombre de Jesús ordene que suelte tu familia, tu generación. Y dile al diablo, ninguno lo llevarás al infierno, porque el poder de Dios, y yo declaro, yo decreto, la palabra decretar es hablar y decirlo, lo que va a acontecer. Por eso es importante, entiende bien, nunca declares cosas negativas, nunca declares es duro, nunca declares se perderá, no importa, no, declara que el poder de Dios se desata sobre tu familia, sobre tu generación. ¿Para qué? Para que se haga real y lo veas hecho. Poderosísima la enseñanza de esta tarde. Gloria a Jesús. Guiar a la gente a orar al Padre de Jesús y ejercer el poder y la autoridad en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a terminar haciendo una oración correcta. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, estoy delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Padre amado, que me des entendimiento, que me des sabiduría para entender los misterios y el poder que tú has derramado sobre mi vida para poder cumplir, de extender tu reino en esta tierra. Señor, a partir de ahora, yo voy a declarar con mi boca y voy a decretar todo el poder que tú me has dado para sanar enfermos, para liberar a las personas atormentadas, para echar fuera demonios y para decretar bendición sobre mi vida. Porque tú me diste ese poder y a partir de ahora lo voy a poner por obra. Voy a ganar almas en el poder del cielo, en el poder del nombre de Jesús. Voy a extender tu reino en el nombre poderoso de Jesús y voy a permitir al Espíritu Santo que me use para sanar y liberar y para bendecir a las personas que tanto necesitan. Gracias, Padre amado.
Gracias, poderoso Dios. En el nombre poderoso, poderoso de Jesús. Y créelo, créelo, créelo con todo tu corazón. Créele con toda tu mente. Y pon por obra lo que has recibido en este día. Y yo declaro que ese poder, yo desato ese poder sobre tu vida. Y desato la revelación que venga a tu espíritu para que pongas por obra y obedezcas al Padre y lo cumplas en el nombre poderoso, poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.